Buenas tardes, chicos. Vamos a dedicar esta clase al análisis del cuento de Borges que habéis hecho esta semana, lo habéis leído, y luego vamos a hablar sobre los autores que nos tocan esta semana, que son los autores paraguayos, que creo que son interesantes también porque son mucho menos conocidos. Mm, Bien, así que en cuanto al cuento El Sur de Borges, no sé si os ha gustado a todos, a algunos sí, porque me lo decíais en vuestros comentarios y en los correos que me mandáis. Eh, yo creo que es un cuento maravilloso, ¿no? Que está muy bien escrito. Claro, lo que habéis visto muy bien en el cuento es que está hecho con el principio de paralelismos, ¿no? Y de cosas como desdobladas, con el principio del desdoblamiento, ¿no? Entonces, este cuento es, yo creo, un ejemplo perfecto para lo que decía Shklovsky, si os acordáis, ¿no? Shklovsky decía que una de las posibilidades de cómo construir un texto prosaico es utilizar la doble esencia de algo, la doble esencia de un objeto, de una situación o de un personaje. Y yo creo que esto se ve bastante bien en este cuento de Borges, ¿no? Porque claro, primero, el personaje, Juan Dalman, tiene un linaje doble, ¿no? Su familia tiene doble linaje, ¿no? Por una parte es europea, por otra parte es argentina, ¿no? Entonces tiene esos dos mundos, ¿no? Así que en ese sentido, el personaje es doble. Y claro, el personaje vive una especie de historia desdoblada, ¿no? La historia se desdobla, lo habéis visto muy bien en la página 199, eh, abajo, cuando dice, mañana me despertaré en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres, el que avanzaba por el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro encarcelado en un sanatorio, etcétera, ¿no? Entonces, el personaje vive una especie de historia doble, ¿no? Y no sabemos muy bien si realmente está viajando al sur o si está en el sanatorio, ¿no? Allí, claro, depende de la interpretación de cada uno de vosotros, cómo lo queréis interpretar, ¿no? Hay muchas maneras de interpretar este cuento. Luego, un elemento interesante en el cuento es el libro, ¿no? El libro que el personaje encuentra y que de alguna forma lo lleva al accidente, ¿no? Que es el libro de las mil y una noches. Y claro, esta elección por parte de Borges no es casual, claro, porque este libro, ¿no? Es uno de los libros básicos de la literatura universal, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Es uno de las obras básicas de la literatura universal y de la cultura humana. Segunda cosa, el libro de las mil y una noches tiene una estructura muy específica, ¿no? Que es una estructura con marco, ¿verdad? El marco donde Sherazade está, ¿verdad? Está contándole cuentos, ¿no? Y con los cuentos que ella cuenta, ella está alejando a la muerte, ¿no? Y cuando el rey o el sultán, ¿no? Le dice que cuando se le acaben los cuentos, le va a cortar la cabeza, ¿no? Entonces, claro, es una obra muy específica. Em, ¿No? Y en cierto sentido es significativo, ¿no? Que Borges elija justamente ese libro, ¿no? Porque claro, el personaje de Juan Dalman, cuando está en el sanatorio, una de las interpretaciones posibles es que se está contando a sí mismo el cuento de que está viajando al sur, ¿no? No sabemos si ese viaje es real y se puede interpretar, ¿no? Como que el personaje se lo está imaginando y se lo está contando a sí mismo a manera de cuento,
¿no? Y entonces y luego se muere imaginándose esa muerte en el sur, ¿no? Entonces es una relación posible, o sea, es una interpretación posible. El libro también es importante en sí porque de alguna forma simboliza simboliza la relación que tiene el personaje, que tiene Juan Dalman con el mundo, ¿no? Por ejemplo, porque claro, Juan Dalman, por una parte, es una persona muy culta, ¿no? Le gustan los libros, la literatura, trabaja en una biblioteca, o sea que es un personaje que tiene una relación íntima con los libros, ¿no? Entonces el libro también en el cuento simboliza qué relación tiene Juan Dalman con el mundo. Por ejemplo, en la página 199, cuando el personaje ya viaja al sur y está en el tren, eh, dice, ¿no? Y lleva el libro en el tren, pero el texto dice, la verdad es que Dalman leyó poco. La montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quien lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La felicidad de Shahrazad y de sus milagros superfluos. Dalman cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir, ¿no? O sea que aquí se nos dice, claro, el libro y lo que cuenta el libro es maravilloso, pero el paisaje que se ve en la ventana es igual de maravilloso, ¿no? Entonces, y Juan Dalman cierra el libro y se dedica a mirar por la ventana. O sea que se puede decir, está dejando de lado su parte culta, ¿no? La parte de su personalidad que está obsesionada con los libros y se está acercando al sur, ¿no? Al mundo donde no hay libros, ¿no? Porque no es un mundo oculto, ¿no? Y luego hay un momento interesante en la página 202, donde el personaje está en el bar, ya en el sur, y hay unos hombres que lo están molestando, ¿no? Entonces él saca el libro para defenderse, entonces el libro es su escudo, ¿no? Entonces allí está intentando tapar la realidad molesta para él con el libro, ¿no? Pero se equivoca porque esto es algo que no se puede hacer en el sur, ¿no? Porque en los bares del sur no se pueden leer libros, ¿no? Allí lo que hay que hacer es beber y hablar con la gente, tocar la guitarra y sacar un cuchillo, ¿no? Pero no puedes sacar un libro porque el libro está allí completamente fuera del lugar, ¿no? Entonces aquí dice, eh, Dalman, perplejo, ¿no? Perplejo, o sea, no sabe qué hacer, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de las mil y una noches como para tapar la realidad, ¿no? O sea, que está intentando tapar la realidad que le molesta, ¿no? Entonces, el texto juega, ¿no? Con el libro y con la relación que existe entre el personaje, el libro y el mundo, ¿no? Y eso creo que es muy bonito en el texto. También es curioso el principio del cuento, cómo empieza, y es una cosa muy típica de Borges. Si miráis el principio del cuento, dice, el hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dalman y era pastor de la Iglesia Evangélica, ¿no? Y luego sigue con los datos. O sea que aquí, esto que se nos presenta, parecen hechos reales. Cuando leemos el primer párrafo del cuento, parecen personajes históricos, ¿no? Porque Borges nos da unos datos que parecen muy reales, ¿no? Ah, y es un típico juego de Borges, ¿no? Le encanta jugar con esa ilusión de lo real, ¿no? Y además también como está escrito, esto parece como si fuera sacado de una enciclopedia, ¿no?
tiene estilo enciclopédico, como si cuando miráis en la enciclopedia lo que dice una enciclopedia, por ejemplo, sobre, no sé, sobre un personaje histórico, ¿no? Sobre un rey o sobre un escritor, ¿no? Entonces este texto aquí al principio es parecido. Y Borges mismo decía que para él el modelo, el modelo del estilo y el modelo del lenguaje es la enciclopedia británica. Lo decía él mismo, ¿no? Que le gusta el estilo de la enciclopedia británica. Y esto se ve mucho en los cuentos de Borges, ¿no? Que empiezan o tienen alguna parte donde realmente parecen datos reales, parecen hechos históricos y Borges juega, ¿no? Juega con esa especie de mistificación, ¿no? El lector no sabe si esto es real, es ficticio, ¿no? Así que eso es muy típico para Borges. Y luego lo que yo creo que es lo más bonito de este cuento, el final, ¿no? Ese final que, claro, hay varias maneras como interpretarlo. Entonces me encantan los dos últimos párrafos, ¿no? Que dice, ¿no? Dalman acepta el duelo, dice el texto. Salieron y si en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta en la primera noche del sanatorio, etc. Y luego la última frase del cuento es, Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Fantástico. Eso es absolutamente fantástico y yo creo que genial porque Borges aquí cambia esto, todo el cuento está escrito en pasado y esta última frase está en presente, ¿no? Y eso es fantástico, eso tiene un efecto que creo que es precioso, es maravilloso, porque este último momento es un presente eterno, es un presente eterno. Nunca vamos a saber si Dalman realmente ganó el duelo o si lo mataron, ¿no? No lo vamos a saber nunca. Y Borges lo expresa de una manera genial con el presente. Hace la última frase del cuento en presente, ¿no? Dalman empuña el cuchillo y sale a la llanura. Es un momento que no se ha acabado nunca, siempre presente, ¿no? ¿No? Entonces eso se puede relacionar con lo que dice Anna Houskova en su libro sobre Borges. Ella dice que a Borges le gustan esos momentos claves que simbolizan y que resumen la vida de una persona, que son como momentos eternos, ¿no? El momento eterno de una vida de una persona, ¿no? El momento clave. ¿No? Y claro, y es este momento, ¿no? En la vida de Juan Dalman es este momento cuando coge el cuchillo y sale a la llanura a pelear, ¿no? Y es fantástico como lo expresa Borges con el presente, ¿no? Porque ese momento siempre va a estar en presente, es un momento eterno y este efecto me gusta mucho. Ah, bien, la última cosa que quiero decir sobre Borges es que luego, al final del semestre, vamos a leer el cuento de Roberto Bolaño, que se llama El gaucho insufrible, y cuando leáis a Bolaño tenéis que tener muy presente, tenéis que acordaros y tener en la cabeza este cuento de Borges, porque Roberto Bolaño hace un juego intertextual con este cuento de Borges, ¿vale? Es un juego. Bolaño está jugando con esto en su cuento, ¿no? Y es muy gracioso, tiene mucho humor, es muy gracioso y es muy interesante ver cómo Bolaño juega con este texto, ¿vale? Así que tenéis que acordaros después y leerlo pensando, leer ese cuento de Borges pensando o sea, perdón, leer ese cuento de Bolaño pensando en el texto de Borges.
Bien, entonces ahora brevemente voy a decir algunas cosas sobre estos dos autores que tratamos esta semana, que son Gabriel Casacha y Josefina Pla. Los dos autores son paraguayos. Creo que ya he dicho al principio del semestre que la literatura paraguaya es muy poco conocida. Es muy difícil conseguir los libros. Yo he tardado bastante tiempo para encontrarlos. Eh, claro, Paraguay es un país que está un poco aislado, ¿no? Se quedó sin el acceso al mar y queda allí un poco como en medio y está como un poco aislado. Y la literatura paraguaya durante mucho tiempo estuvo como en una especie de desfase, ¿no? Con el resto de la literatura hispanoamericana. Por ejemplo, el modernismo ah, en, en la literatura paraguaya duró mucho tiempo más que en el resto de la literatura hispanoamericana, ¿no? El modernismo se desvanece en los años 10, en los años 20, ¿no? Sin embargo, en la literatura paraguaya todavía sobrevive hasta los años 30, ¿no? Y, ¿no? Entonces hay una especie de desfase allí, ¿no? La literatura paraguaya como que no responde a los mismos estilos y a los mismos movimientos que hay en los países alrededor, ¿no? Este desfase se arregla un poco o cambia cuando Gabriel Casacha publica este libro. El libro se llama El Guayjú. Es un libro de cuentos del año 38. El Guayjú, os lo pongo así porque es una palabra guaraní. En Paraguay se habla el guaraní, es una lengua indígena. Uh, y Guayjú en guaraní significa grito, ¿no? El grito. ¿No? Entonces, este libro que publica Gabriel Casacha es muy importante porque significa un cambio total de estética, ¿no? Porque es un libro mucho más realista que trata de la gente y de los problemas que tiene la gente y deja completamente de lado la estética modernista que todavía sobrevivía en aquel tiempo en la literatura paraguaya, ¿no? Entonces, Gabriel Casacha aquí, esto es una novela que tiene, aquí tenéis el nombre. Gabriel Casacha es un autor que se considera fundador, realmente fundador de la literatura moderna paraguaya y tuvo mucha influencia. Tuvo mucha influencia en Josefina Pla y también en el autor paraguayo más conocido que es Augusto Roa Bastos, ¿vale? Entonces, Gabriel Casacha tuvo mucha influencia y se considera realmente fundador. Escribe una literatura que es mucho más realista, ¿no? Y además es muy crítico, ¿no? Es crítico con los problemas, con la sociedad de aquel tiempo, ¿no? Y claro, eso era innovador porque es que ¿no? Reinaba el modernismo en la literatura paraguaya, que, que no tenía nada que ver con el mundo real, con lo que pasaba, con lo que estaba pasando en Paraguay, ¿no? Entonces, Gabriel Casacha cambia esto, ¿no? Entonces, esto es interesante, yo creo, porque así con Gabriel Casacha y Josefina Pla hacemos una pausa eh, en los cuentos fantásticos, ¿no? Hemos estado leyendo hasta ahora bastantes cuentos con elementos fantásticos y estos dos cuentos son completamente diferentes. Entonces, yo creo que es interesante ver este contraste, ¿no? ¿No? Que es una estética completamente diferente. Em, ¿No? Entonces, solamente un par de cosas más, ¿no? El libro este, El Guayjú, es muy importante, de Gabriel Casacha, tiene muchos libros más, novelas y cuentos.
él tuvo que vivir en Buenos Aires durante mucho tiempo porque en Paraguay también había una especie de dictadura, dictadura muy problemática y él tenía problemas, ¿no? Así que se fue de Paraguay y luego murió en Buenos Aires en los años 80, o sea que no volvió a su país. Tiene esta novela que se llama La babosa, en checo Slimak. Y está muy bien, la acabo de leer, la he leído hace poco y es fantástica, os la recomiendo mucho, ¿no? Entonces, el cuento que vais a leer se llama El Viático. Es un cuento bastante sencillo, eh, bastante realista, ¿no? Que describe un poco el ambiente el ambiente que hay en los pequeños pueblos de Paraguay, ¿no? De gente así de clase mediana o de gente pobre, ¿no? Esos son los temas, ¿no? El ambiente rural y de pueblo, la gente normal, digamos, ¿no? Los problemas que tiene. Esos son los temas de los cuentos de él, ¿no? Así que vais a leer el cuento, os mando preguntas. He dicho que no es un cuento fantástico, ¿no? Y sin embargo, vais a ver que allí hay algo que podríamos considerar, ¿no? Un elemento un tanto fantástico, ¿no? O sea, que el cuento podríamos decir que está a medias, ¿no? A medio camino, digamos, ¿no? Entre la literatura realista y la fantástica. Así que lo vais a ver. ¿No? Así que Gabriel Casacha no es muy conocido, pero realmente se considera fundador de la literatura paraguaya. Luego tenemos a la autora Josefina Pla, que es súper interesante, yo creo, porque Josefina Pla era española. Nació en las Canarias a principios del siglo XX. Luego pasó su infancia en las Canarias y luego en la península, ¿no? O sea, en España. Pero luego se casó con un artista paraguayo y se fue con él a Paraguay y se quedó allí. Y adoptó completamente, adoptó y asimiló la cultura paraguaya, ¿no? ¿No? Entonces es un personaje fascinante, ¿no? Y además, Josefina Pla tenía mucha energía y sabía hacer muchas cosas, ¿no? Y la verdad es que cuando miráis qué hizo la mujer en su vida es realmente increíble, ¿no? Era muy activa y trabajó en muchas esferas, ¿no? De la vida pública. Trabajó en la radio en Paraguay, trabajó de profesora en la universidad, se dedicaba a hacer cerámica, escribía poesía, escribía teatro, escribía cuentos, pero también escribía y publicaba libros de historia, ¿no? O sea, tenía una actividad realmente increíble, ¿no? Y claro, asimiló esa cultura, ¿no? Ella adoptó, adoptó lo paraguayo por completo y está considerada uno de los escritores, ¿no? De los personajes más importantes de la literatura paraguaya, ¿no? Fantástico, ¿no? Es muy interesante. Lo que más se conoce de su obra es quizá la poesía, ¿no? La poesía de ella es más conocida, es más famosa, pero tiene muchos cuentos, ¿no? Esto es una colección que se llama La Pierna de Severina y ella escribía cuentos durante toda su vida, ¿no? Empezó en los años 30, escribía en los 40, 50, pero los empezó a publicar en los años 60, ¿no? O sea que los escribió mucho antes, pero los publicó bastante después. Um, ¿No? Si os interesa el tema de la mujer, ¿no? En la literatura en general, la voz femenina y ese tipo de temas, pues Josefina Pla es un tema ideal porque la mayoría de las protagonistas de sus cuentos son mujeres. Describe la situación de las mujeres en Paraguay, ¿no? Y ella misma decía que sus cuentos son testimonio, que son un testimonio, ¿no? De cómo vivían las mujeres
las condiciones en las que vivían las mujeres en Paraguay en los años 30, 40, 50. ¿No? Así que desde este punto de vista, ella decía que es un testimonio, ¿no? Aunque claro, es un testimonio muy, muy literario, ¿no? Otro tema, a partir de ese tema, digamos, de la situación de la mujer, es otro tema típico para ella, es el tema de la identidad, ¿no? La identidad de una persona, ¿no? ¿Quién soy, no? ¿Quién soy? ¿Cómo es mi identidad? Y cómo he llegado a ser quien soy, ¿no? Son las preguntas que se hace también Josefina Pla en muchos de los cuentos. Es un tema importante para ella. Entonces, en el cuento La mano en la tierra, que tenéis que leer, vais a ver que está muy presente ese tema de la identidad, ¿no? Este cuento es quizá un poco diferente porque aquí el protagonista es un hombre y es un cuento que transcurre en el tiempo de la colonia, es un cuento que transcurre en el siglo XVI, ¿no? O sea que Josefina Pla aquí mira el pasado, el tiempo de la colonia y digamos, lo recrea, ¿no? En el cuento. El cuento es muy bonito, yo creo, y a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces, es un cuento un poco excepcional, un poco diferente dentro de su obra, donde está muy presente el tema de la identidad. Así que lo vais a ver y también os mando preguntas para este cuento. Bien, y quizá lo último que quería mencionar hoy, aunque no vamos a tratar este autor, Augusto Rabastos, ¿no? Que es el autor paraguayo más importante. Esta novela es de los años 60, Hijo de hombre, y es una novela donde ya está presente de alguna forma lo que llamamos el realismo mágico, y sin embargo, la novela trata de la guerra y de los problemas de la guerra en Paraguay. En Paraguay hubo una guerra muy fea en los años 30 que se llama la Guerra del Chaco. Y el libro trata sobre esta guerra, pero al mismo tiempo tiene elementos de realismo mágico, ¿no? Entonces esa combinación es muy interesante en el libro. Es una novela maravillosa, a mí me encanta, ¿no? La leí el año pasado y me gustó muchísimo. Es muy, muy buena, os la recomiendo mucho. Solamente que es una lectura muy deprimente porque habla de la guerra y es terrible, ¿no? Lo que se cuenta. Así que quizá no es una buena lectura para esta situación que estamos viviendo ahora mismo en el mundo. Así que quizá es mejor dejarlo para otro momento, pero igual os recomiendo la novela, que es muy buena, ¿no? Así que este es el trío de los autores paraguayos, ¿no? Ah, bien, entonces los deberes que tenéis que hacer es, claro, responder a las preguntas sobre los dos cuentos. Ah, esta semana es la Semana Santa y las fiestas que a lo mejor vais a estar con la familia y celebrando un poco, supongo, así que os doy un poco más de tiempo para mandarme las respuestas. Me lo podéis mandar hasta el martes, que creo que es el día 14 de abril. ¿Vale? Así que voy a leer con ganas vuestras respuestas, con ilusión, como siempre. Y bien, pues me despido. Os deseo buen fin de semana y buenas fiestas de la Semana Santa. A ver si lo podéis disfrutar dentro de las posibilidades que tenemos ahora. Gracias, hasta luego.